Buenos días, jóvenes. Acá les dejo la explicación de intoxicaciones por abuso de drogas o drogas de abuso. Tenemos acá lo que es cocaína, heroína y cannabis, o conocida, ¿verdad?, también como marihuana. De manera general, ahí les dejo una explicación, ¿verdad?, de qué son las drogas de abuso. Son todas aquellas que son consumidas con fines no terapéuticos. No es lo mismo a decir utilizar morfina a utilizar opioides porque es cierto que son drogas, ¿verdad? Es cierto que nos pueden alterar nuestro sistema nervioso central, pero son consumidas con un fin terapéutico. Bien, acá les dejo lo que es el nombre científico de Erythrocylum novogranatense. Esta es una de las especies más conocidas de donde se extrae cocaína. De hecho, su origen es meramente colombiano. Ahí les dejo, es una planta con su flor, esa imagen que les dejo es la original, ¿verdad? De donde se obtiene el clorhidrato de esta droga, que es un estimulante potente del sistema nervioso central. Se cree, muchachos, esto pues muchos estudios lo avalan, otros lo votan, de que el refresco Coca-Cola contiene dosis de cocaína. Pues a mi criterio personal tal vez tenga algo de razón esto porque generalmente esta bebida es algo adictiva. De hecho podemos experimentar lo que es la supresión del hambre. Podemos también experimentar que a dosis altas nos puede producir somnolencia, nos puede producir una especie de anestesia o nos puede también a plazo largo producir problemas de hipertensión porque esta sustancia es también conocida, la cocaína más que todo, como un potente vasoconstrictor. Por eso ustedes van a ver, se les dice a veces a los pacientes que consumen demasiada refresco Coca-Cola, que más adelante van a terminar con problemas de hipertensión, porque conocemos de que si esta sustancia está contenida en este refresco, junto con otra, ¿verdad? Porque no solo es una, junto con otras sustancias, perfectamente el paciente a largo plazo puede desarrollarnos problemas de hipertensión porque lo que va a producir en su arteria es disminuir el calibre de estas mismas, aumentando su resistencia vascular periférica, conocido como presión alta. También tenemos otra especie de esta familia de esta planta Erythrocylum. Tienen la coca, que es otra especie, pero esta no es colombiana, esta es de origen más de países andinos, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, y que generalmente, por eso ahí les puse, se cultiva en regiones tropicales. Esta siempre ha tenido más uso medicinal, inclusive lo utilizan como rituales para la purificación. Inclusive si ustedes algún día van a lograr viajar y conocer la cordillera de los Andes, por las alturas y todo esto, estas personas les van a ofrecer algo que se llama té de coca. No se alegren, ¿verdad? Solo les van a dar un té. Nada más es para que el turista que no está acostumbrado a esas valga la redundancia, ¿verdad? A esas alturas o a esos niveles superiores que tienen estas tierras en relación al nivel del mar, puede producir mareos, puede producir dolor de cabeza en el turista. Entonces, generalmente estas personas te van a ofrecer un té de coca para evitar el mal de alturas. Ahí se los dejo entre comillas. También es utilizado para los resfríos, para la tos. Entonces es algo que tiene uso meramente medicinal. Entonces ahí tienen las dos diferencias. Realmente cocaína se extrae de las dos porque es la misma planta, solamente cambian subespecies, pero tienen sus mismas propiedades, ¿ok? Para que eso no lo confundan ahí. De manera general, en esta lámina les dejo cómo se absorbe. Las vías más comunes, muchachos, para cocaína es la inhalada, ya sea vía nasal, ya sea porque lo están fumando. Entonces, la vía oral es una de las vías menos utilizadas, por eso ahí se los dejo de último. Generalmente, ¿verdad? La cocaína que hoy en día se comercializa no es pura, ya viene combinada con otro tipo de químicos que lo hacen más potencialmente adictivo. Así que no es lo mismo el consumo de la planta que el consumo del polvo como se comercializa. Ahí les dejo, lo pueden encontrar también, ¿verdad? Con otros términos, a la par del muñequito que les puse ahí que se está drogando. Lo conocen como snow, como flake, como blow,
farlopa, perico y coca. Muy importante que les dejo acá, el consumo más común es a través de las piedras de crack, que generalmente se obtiene de la cocaína en polvo más el bicarbonato de sodio, pasan por procesos de baños térmicos y secados y da origen a la famosa piedra de crack que se comercializa, es la misma. De manera rápida y general dejo el cuadro clínico. Generalmente esto es bastante complejo porque tenemos la aparición de síntomas neurológicos, circulatorios y respiratorios. Siempre los de mayor gravedad van a ser los neurológicos, que pueden variar desde un mareo, dolor de cabeza hasta convulsiones y coma. Circulatorios con problemas de presión arterial. Respiratorios porque este paciente nos va a presentar desde lo que es aumento de la respiración, problemas que nos pueden hacer hiperventilaciones, nos pueden hacer trastornos de ácido base y se nos pueden complicar fácilmente. Este tipo de intoxicación generalmente va a pasar por estas tres fases: la estimulación temprana, la avanzada y la depresiva. Cuando hablamos de depresiva, aquí no me lo confundan, no es depresión de estado de ánimo, sino depresión del sistema nervioso central, que eso es lo más grave. En la estimulación temprana acá tienen este tipo de síntomas, ¿verdad? Se los dejo en amarillo: las alucinaciones, la euforia, la midriasis, que es la dilatación de la pupila, HTA, que es hipertensión, la fiebre, la palidez, disneas, polipnea. Las polipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. Estos síntomas se van a presentar meramente de cómo la sustancia está actuando y alterando nuestro sistema nervioso central. Entonces vamos a tener este tipo de síntomas, ¿verdad? Que son propios, son característicos de la primera fase o estimulación temprana. En la etapa avanzada, muchachos, acá lo más relevante que les puedo decir, ya estamos teniendo aquí alteraciones meramente neurológicas y todo se va a derivar por falta de oxigenación. Vamos a tener respiración dificultosa, respiración irregular, no nos vamos a oxigenar bien, nuestros tejidos se van a poner de color azul, que es conocido como cianosis. Vamos a tener alteración del pulso cardíaco, claro, al haber falta de oxígeno, vamos a tener aumento del gasto cardíaco en compensación de esa falta de oxigenación. Y por último, nuestro órgano vital, que es el cerebro, al no tener oxígeno, no recibir esa cantidad necesaria, va a tener alteraciones de convulsiones. Los reflejos, ahí les puse hiperreflexia, eso es aumento de los reflejos. Ustedes le ponen un martillo de reflejo en la rodilla y esa rodilla va a ser el reflejo aún más exagerado que una persona que no tiene una alteración neurológica. La depresión del sistema nervioso central está dada por estos síntomas. Aquí se los dejo: desde una parálisis muscular, el paciente no se va a poder mover, va a estar paralizado. Vamos a tener arreflexia. La arreflexia es lo contrario a decir que el paciente tenía exageradamente el reflejo. En este caso, la arreflexia, ustedes ponen el martillo de reflejo en la rodilla y aquí sí no tenemos respuesta alguna. Es decir, a inicio lo tenemos exagerado y después ya totalmente desaparece. Entonces eso está indicando de que hay una toxicidad en el cuerpo, que hay una alteración meramente neurológica que está causando esa arreflexia. El paciente va a experimentar hipotensión o bajada de la presión arterial, va a presentar hipertermia o aumento de la temperatura corporal. Esto va a estar dado por el mismo daño que hay a nivel cerebral. Si hay un daño en el cerebro, va a haber daño también a nivel de los centros termorreguladores, así que vamos a tener hipertermia. Por último, ¿verdad? Si tenemos fallo en nuestro cerebro, podemos terminar en coma, en insuficiencia respiratoria y en la muerte. Entonces, cuando hablamos de depresión, no es un estado de ánimo en este caso, ¿verdad? Este tipo de depresión es del sistema nervioso central, producto de la toxicidad de cocaína. En esta lámina les dejo meramente todos los ingredientes que contiene una línea de cocaína. Léanlos, véanlos, examínenlos, todo lo que contiene, ¿verdad? Todo lo que las industrias que producen estas drogas le ponen de todo tipo de compuestos: anfetaminas, lidocaína, talco, dextrosa, tiza, quinina, bórax. Ustedes ya saben muy bien para qué es el bórax, lo encuentran en los detergentes. Ahí les dejo, ¿verdad? Cada uno de los químicos que contiene una sola línea y los efectos que estos independientemente pueden producir en nuestra salud.
relación a la dosis, cada línea contiene de 15 a 20 miligramos. Las dosis tóxicas van a ser cuando nosotros superamos más de 200 miligramos en un consumo, y las dosis letales, aquella que nos puede terminar, ¿verdad?, con la vida, tienen la mayor de 1 a 2 gramos en consumo oral, y en intravenoso mayor de 75 a 800 miligramos. Acuérdense que mg es miligramos y gr es igual a gramos. Entonces, generalmente, aquí les puedo poner un pequeño problemita, ¿verdad?, en el examen. ¿Cuántas líneas pertenecen en 1 gramo para causar la muerte por intoxicación de cocaína? Para que ya vayan ahí practicando, ¿verdad? Saquen ese cálculo y me lo dejan en los comentarios en el Edmodo. Bien, este cuadrito que les puse acá es meramente, para indicar los inicios, el máximo efecto y la duración según la vía de administración. Entonces, ahí observen la inhalada a través de crack, ¿verdad?, las piedras. El inicio es rápido, en 8 segundos. El efecto es rapidito también, no más de 5, y la duración hasta 20 minutos. Por eso ustedes van a ver que estas personas buscan, después de media hora, otra vez buscan cómo drogarse para sentirse bien. Tienen la intranasal es rápida también, la intravenosa es mucho más rápida, ahí es hasta incalculable en qué tiempo inicia la acción. El efecto no superan más de 5 minutos y la duración igual hasta 20. La más lenta es la oral. Por eso ustedes no van a ver que ninguna de estas personas que utilizan esta droga la van a consumir, la van a tragar, como decimos, porque saben que el efecto es más lento. Entonces no les funciona. Bien, acá sí nos vamos a llevar un poco más de tiempo. Tenemos el mecanismo de acción, cómo actúa cocaína. Aquí hay algo muy importante, muchachos. ¿Se acuerdan ustedes, los que vieron fisiología conmigo, cuando hablábamos de los mecanismos de recaptación de los neurotransmisores? Que teníamos dentro del más común, el 90% de los neurotransmisores hacen el mecanismo de recaptación. ¿Qué es un mecanismo de recaptación? Es aquel mecanismo de limpieza, aquel mecanismo de reciclaje. Ahí les dejo en esa imagen las dos neuronas, la presináptica, el espacio sináptico, y la neurona postsináptica, que es la que recibe de la otra neurona el neurotransmisor. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de este mecanismo, que es como el Pac-Man, les decía yo, que es una enzima que va a tratar de eliminar todas las partículas que encuentren su camino? Entonces, ¿qué va a hacer? Es como que en este espacio presináptico ustedes tengan ese Pac-Man que empieza a digerir, empieza a comerse las partículas de los neurotransmisores que quedan ahí. Entonces, ¿qué hace posteriormente cuando las digiere? Simplemente la agarra y las recicla, las vuelve a encapsular en la neurona presináptica. Entonces, ¿qué hace cocaína? Cocaína lo que hace es bloquear la recaptación de los neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores que cocaína me está bloqueando? O mejor dicho, que sí, que me está bloqueando la recaptación. Me está bloqueando las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Son 3: adrenalina, noradrenalina, dopamina. Esas 3 sustancias importantes, y también serotonina. Serotonina se las dejo afuera porque recuerden que esta no es catecolamina, este es otro tipo de neurotransmisor. Entonces, básicamente lo que me está haciendo la cocaína es bloquear que mi neurona presináptica esté reciclando estos neurotransmisores. Por lo tanto, los está dejando más tiempo disponible. ¿Dónde? En el espacio presináptico. Ahí voy a tener mayor predominio de dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina. Por lo tanto, si tengo más tiempo disponible estos neurotransmisores, ¿qué tengo como resultado? Aumento de una actividad dopaminérgica, conocido como felicidad. Acuérdense que adrenalina, acuérdense que serotonina están muy implicadas en el estado de ánimo. Por eso ustedes van a ver estas personas que están todo el tiempo happy, que están felices, que están high, como dicen ustedes a veces, que están elevados, que están en onda. Entonces ya ahora entienden cómo esta sustancia
tan dañina, lo que está haciendo es bloquear nuestra recaptación de esos neurotransmisores, dejándolo más tiempo disponible en nuestro espacio sináptico, dejándolo más tiempo disponible en nuestros niveles sanguíneos y a su vez bloquea los canales de calcio, así que no permite tampoco que se dé ese mecanismo de recaptación como debería de ser. Esa imagen que les dejo ahí de dopamina, más que todo para que recuerden las funciones, ¿verdad? Y cuando disminuye dopamina, que se relaciona con la enfermedad de Parkinson, con la abstinencia a la cocaína y lo que es al alcohol. Por eso en el tratamiento básico para los pacientes que tienen abstinencia a cocaína, se les da el mismo tratamiento de Parkinson, porque recuerden que estos tratamientos aumentan la dopamina como tal. En relación a que nosotros tengamos mayores niveles de dopamina, esto se relaciona con enfermedades como la esquizofrenia, con sentimientos de placer. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Tenemos que tener eso en consideración. Por eso se los dejo ahí resumidito. Les englobé de manera general, rapidita, las causas más comunes de intoxicación por cocaína. En primer lugar están las cardiovasculares, los infartos, eso es IAM, infarto agudo de miocardio, las crisis hipertensivas, la arritmia. El segundo lugar lo ocupan las hemorragias y el infarto cerebral. Y tercer lugar, el aumento excesivo de la temperatura o hipertermias. Tratamiento, ¿verdad? Va a estar más que todo orientado a lo que es el monitoreo de signos vitales, los eméticos, el lavado gástrico, el carbón activado, los catárticos, se los dejo en esa manera escalonada, pero recuerden que esto va a ser valorado meramente por el doctor que lo esté recibiendo en emergencia, según la fase en la que se encuentre, va a ser el tratamiento ideal. Los casos severos, ¿verdad? Van según, por ejemplo, se presentan convulsiones y eso obviamente se va a dar tratamiento anticonvulsivante. Según lo que se esté valorando, inclusive aquí puede entrar todavía en este tipo de casos complicados lo que es el proceso por hemodiálisis y todo eso, depuraciones sanguíneas para tratar de eliminar el tóxico. De manera general, acá les dejo los body packers, que son prácticamente las personas que trafican las drogas. Les dejo estos datos curiosos. Cada paquete puede contener más de 10 gramos y que generalmente estas personas pueden llegar a deglutir o tragar o dejar en su organismo hasta 150 paquetes. Saquen el cálculo ahí cuántos gramos realmente llevan en su organismo y el hecho basta suficiente, como decimos, ¿verdad? Suficiente que se rompa una bolsita para poder causar la muerte, porque cada uno, imagínense, 10 gramos y estamos hablando de que la dosis letal es de 1 a 2 gramos, estamos hablando de que una bolsa es 5 veces más letal de lo que pueda producir la muerte. Nada más ahí les dejo en esta imagen, ¿verdad? Ese es un estómago de un body packers o de una persona, como dicen también los mulas, que son para traficar droga. Hicieron esta autopsia, esa es la bolsita del estómago y miren ahí las bolsitas, cómo se observan en grandes cantidades y cada una de ellas aproximadamente equivale a 10 gramos de cocaína. Acá les dejo lo que es la heroína. Generalmente heroína es una droga obtenida de la amapola o la misma planta que conocemos como adormidera. Se obtiene mediante la famosa savia lechosa. Esto es una especie como de una sustancia lechosa o la leche que conocemos de esta planta y esta se va a refinar. Con la primera refinación vamos a obtener morfina y si se sigue refinando se obtiene heroína. Entonces prácticamente es una sustancia derivada de los opiáceos, pero claramente les digo que esta sustancia es sumamente adictiva y es muy pero muy potencial estimulante de nuestro sistema nervioso central. Ahí les dejo un dato interesante, en 1898 se comercializaba como tratamiento para tuberculosis y en pacientes, ¿verdad?, que eran adictos a la morfina. Acuérdense que morfina es también un opiáceo derivado de esta planta, pero como les digo, entre más se refine morfina, más obtenemos heroína.
La heroína generalmente se va a obtener, ¿verdad?, de esa refinada, de la savia lechosa, y se obtiene también en forma de polvo, que puede ser marrón o puede ser blanco. Es una sustancia altamente liposoluble. ¿Qué significa que sea liposoluble? Que vamos a absorberla mucho más rápido y que contiene algo, ¿verdad? Conocido como goma de alquitrán, que es la que le da el color oscuro, y esto lo hace a su vez pegajosa. Les dejo algo muy importante, también otro dato curioso. Bien, acá les dejo lo que es la manera en cómo se puede absorber heroína. La ponen a calentar el polvo, ¿verdad?, en una cuchara o una superficie de aluminio. Se pone a calentar y hay dos maneras. Se derrite para después pasarla a una jeringa e inyectarla tanto intravenosa como subcutánea, que esta última es muy lenta, así que casi no la usan. Y tiene la manera que si la están calentando en el aluminio, van a empezar a succionar el vapor. Entonces esa es la vía intranasal, es muy utilizada. Ahí les dejo, ¿verdad?, los efectos. La más rápida es la endovenosa al minuto, la intranasal de 3 a 5 minutos y la subcutánea hasta 10 minutos. Los efectos que puede producir heroína, muchachos, varían, ¿verdad? Esto está en dependencia de la dosis, en dependencia de la vía que estamos utilizando. Generalmente existe el flash o la intensa sensación de placer, la euforia, el alivio de los malestares o las tensiones. Ya van a ver ustedes por qué se produce esto, la sedación, la somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, alteraciones de la conciencia, la hiporreflexia o disminución de los reflejos, bradicardia, miosis, frío, cianosis, hipotensión, respiración lenta y respiración superficial. Si ustedes se fijan, todos estos síntomas están encajando con una estimulación del sistema nervioso parasimpático. En la toxicidad les dejo lo más importante, la farmacocinética se los dejo ahí en amarillito. Fíjense, lo más importante acá es de que puede atravesar la barrera placentaria, así que en las embarazadas esto va a producirle efectos al bebé. Por eso es que cuando se desarrolla el embarazo y llega el parto pueden perfectamente desarrollar síndrome de alcohólico fetal e inclusive síndrome de abstinencia a las drogas. Entonces van a ver aquellos niños que empiezan a temblar y no se van a calmar hasta que reciban la dosis de droga. Tienen también otra cosa importante, atraviesa la barrera hematoencefálica, que es la barrera que existe, ¿verdad?, de la sangre con la entrada al cerebro. Así de que ahí les puse, se absorbe rápidamente. Recuerden que es una sustancia liposoluble, independientemente de su dosis, se va a absorber rápida. Y aquí está la clave, es un agonista de los receptores opiáceos. ¿Qué es un agonista? ¿Recuerdan ese término en farmacología? Un agonista es aquella sustancia que me va a estimular sustancias naturales. En este caso, si la heroína actúa en los receptores opiáceos, acuérdense de que, bueno, los que vieron conmigo psicofarmacología, nosotros tenemos 4 tipos de receptores opiáceos. En este caso, heroína estimula con mayor facilidad, con mayor afinidad, los receptores mu, activando endorfinas. Aquí sí les dejo, ¿verdad?, nuestro sistema opioide. Nosotros tenemos un sistema natural para contrarrestar el dolor. Y este sistema natural, nosotros liberamos endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Entonces, prácticamente esas 3 sustancias a nosotros nos dan disminución del dolor y nos causan sensación de bienestar. Por lo tanto, si heroína estimula los receptores de los opiáceos y específicamente los receptores mu, estamos activando más sensación de bienestar, causando bloqueo del dolor, controlando la ansiedad y detonando nuestra euforia. Aquí les dejo los efectos a corto y largo plazo. Empezamos con euforia, desorientación, mareos, náuseas, supresión del dolor, y a largo plazo, adicción. Adicción a esta sustancia, flebitis, que es la inflamación de las venas, porque acuérdense de que estas personas la están utilizando intravenosa. Infecciones, ¿verdad?, también en el sitio de la inyección, abscesos y venas colapsadas. Entonces tienen todas esas alteraciones.
Esta es una triada característica. Recuerden, cuando hablamos de triada, son síntomas característicos de una intoxicación por heroína. En primer lugar, la miosis, alteración de la conciencia y depresión respiratoria. Recuerden que estas tres cositas me están englobando que hay mayor estimulación del sistema nervioso parasimpático. Bien, acá el tratamiento para intoxicación por heroína tienen muy parecido, ¿verdad? El monitoreo de signos vitales, eso es algo muy importante, siempre relevante. Las acciones que los médicos pueden tomar, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente por este tipo de intoxicación, va a depender mucho en la fase en la que se encuentra, en los síntomas que llegue detonando, para dar el tratamiento pertinente. Simplemente acá les dejo, esta sí tiene antídotos. Las más utilizadas, ¿verdad? O las más recomendadas acá es la naloxona y la naltrexona, que prácticamente estos dos tienen efectos contrarios, es decir, que estos dos medicamentos me funcionan como antagonistas de los receptores opiáceos. Si yo vengo y bloqueo los receptores opiáceos donde esta droga me está causando el daño y el problema, voy a revertir la toxicidad. ¿Ok? Acá tienen la cannabis sativa, que ese es el nombre científico de esta planta. Tiene amplio uso medicinal, es una planta ancestral, así que desde hace mucho tiempo se vienen conociendo las propiedades de esta misma. Propiedades antiinflamatorias, analgésicas, anticonvulsivantes, como relajante, como antiemético, ansiolítico, antioxidante y como un potente inductor del sueño. Aquí les dejo también cómo generalmente se conoce, ¿verdad? Como mota, como mafu, juana, hierba. Los cigarros los conocen como cartuchos, como churros y como joints. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Para que ustedes conozcan esa jerga, esos términos que se le dan a este tipo de droga, ¿verdad? Las presentaciones más comunes, el kife, el hachís, el aceite de hachís y los residuos resinosos. Se puede consumir mediante el té, mediante la repostería, es decir, la galleta, los pastelitos, tengan mucho cuidado con eso, no coman cualquier cosa, ¿verdad? Y lo que es la parte inhalada. En esta imagen les dejo más que todo las presentaciones, ¿verdad? En que se encuentra este tipo de droga para que ahí lo tengan, los conozcan y tengan mucho cuidado, ¿verdad? Cuando le ofrezcan estas tipos de sustancias. Muy comúnmente el kife puede ser fumado, ¿verdad? Y se los dejo en vaporizados o con el papel para fumar. Esta es la manera más común del consumo de la marihuana comercial. Otra manera de consumirlo es también frotando esta parte, este kife, esta manera como de musgo, frotándolo en las encías para drogarse. Tienen el hachís, muchachos, prácticamente esto es como algo más sólido, es el mismo kife, pero está compuesto con diferentes ingredientes de la planta seca, compactada con resina, y esto me va a dar esta manera característica, por así decirlo, o como no es una piedra, pero sí agarra mayor compactación, queda mejor sólida, y esto generalmente lo utilizan, hay que tener mucho cuidado con esto, lo utilizan tanto para fumarse como para hacer ingredientes de pasteles y de galletas. Tengan mucho cuidado con lo que van a consumir, ¿verdad? Porque en las galletas o los famosos pastelitos hachís, ahí encuentran esta droga. Bien, acá les dejo el aceite, generalmente se obtiene de las hojas y se utiliza para condimentar alimentos. Los residuos resinosos son producto de la combustión, es lo que queda después que se fuma, y esto no se recomienda consumirlo porque esto es potencialmente cancerígeno. Ok, entonces de igual forma recuerden, esta clase siempre es algo didáctico, esta información que les estoy dejando no es para que lo vayan a consumir, ok. Esto es algo muy relevante del sistema cannabinoide. Nosotros tenemos en nuestro organismo dos subtipos de receptores llamados receptores cannabinoides. Tienen el CB1 y el CB2, que generalmente, bueno, ahí les dejo en los cuadritos verdes. El 1 controla todo lo que es funciones psicoactivas y el 2 controla funciones inmunomoduladoras, o que prácticamente tienen mayor relación
con el sistema inmunológico. Así que tengan mucho cuidado con esto, porque lo que hace nuestra planta o esta sustancia de la marihuana es estimular los receptores, tanto los unos como los dos, pero generalmente esta lo que tiene mayor daño o donde va a afectar más es a nivel de los C1, por eso ahí se los dejo. Cannabis estimula los dos subtipos, pero tiene más afinidad por los CB1. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque por eso es que nosotros observamos en la sintomatología clásica de estos pacientes alteraciones de la coordinación, alteración de la memoria, del aprendizaje, el control de las percepciones viscerales y el control, ¿verdad?, del dolor, de la ansiedad y de esta misma, del dolor y la ansiedad, disculpen. Muy bien, en esta imagen les dejo la manera en cómo se encuentran los CB1, los CB2, es decir, en sus sitios anatómicos donde nosotros lo encontramos, pero recuerden que el cannabis estimula los dos con mayor afinidad sobre los verdes, en este caso los CB1 en el córtex, en el núcleo, en los ganglios basales, el hipotálamo, el cerebro, el cerebelo. En esta lámina les dejo la toxicidad, la farmacocinética. Lamentablemente, ¿verdad? Cannabis también atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, así que esperemos, según sus receptores cannabinoides en el C1, mayor estimulación cerebral. Les puse acá, es rápidamente absorbida mediante la inhalación. Se esperan sus efectos entre los 5 a los 10 minutos, su efecto máximo lo va a lograr hasta los 60 minutos y accede fácilmente a nuestro cerebro por su alta liposolubilidad. Sus efectos pueden durar horas, muchachos. La verdad es que acá, si ustedes quieren detectar en una persona si en verdad tiene esta sustancia en su organismo, basta un examen de orina para revelar los niveles positivos en esta misma, que pueden llegar a durar hasta varios días. Muy bien, acá observen los efectos. Estos van a estar, toda esta sintomatología que les dejo en los cuadritos verdes está más asociada al daño que me va a producir la cannabis en los receptores cannabinoides, específicamente los receptores CB1. Por eso ustedes van a ver ahí dificultad para concentrarse. Si ustedes saben que estos receptores me controlan las funciones psicoactivas y yo les digo, la marihuana estimula estos receptores, vamos a tener mayor estimulación de estos mismos. Así que vamos a tener sintomatológicamente todo este cuadro clínico, ¿ok? Ya ustedes ahí pueden explicar por qué se produce la ansiedad, el pánico, lo que es los ojos rojos, congestivos, el temblor fino, el nerviosismo, la histeria, la apatía, los dolores de cabeza, los mareos, la hiperventilación. Todo esto está relacionado con la sobreestimulación que existe de estos receptores de los CB1. Muy bien, acá les dejo los efectos también de cada una de las fases que podemos atravesar en una intoxicación leve. Que viene sensación de sentirse extraños, en somnolencia, pero después despiertan y se ponen eufóricos, empiezan a reír de la nada, sienten despersonalización, que no sienten que son ellos mismos, se creen otras personas, superhéroes, lo que sea, alteraciones de la percepción del tiempo, no saben ni diferenciar entre el día y la noche, no pierden totalmente esa noción, producto de la desorientación que se está produciendo. Y en la intoxicación severa, pues que son las crisis de pánico, psicosis. Muchas de las personas en este tipo de fase han cometido asesinatos, temblores, ataxia. La ataxia es la caminada o la marcha temblorosa, descoordinada totalmente, y en el peor de los casos experimentar el coma y la muerte, cosa que les digo es muy poco común producir muerte por intoxicación de marihuana. No es imposible, pero es poco común. Y esa es la otra pregunta que les dejo ahí. Se los dejo resaltado. La dosis mortal por cannabis, ¿será que existe, sí o no? Realmente existe la posibilidad de una sobredosis, pero no de causar una muerte tan fácilmente. ¿Por qué? Aquí les dejo la respuesta. Todo se traduce que cuando nosotros consumimos el THC, que es el tetrahidrocannabinol, es una sustancia que de esta misma marihuana, cuando se metaboliza formamos algo, se los dejo en amarillo y en mayúscula, pregnenolona,
y que generalmente esta sustancia me va a ayudar. Si yo consumo marihuana, ella se produce y se produce para disminuir el consumo de esta. Es decir, a mayor cantidad de marihuana, mayor cantidad de pregnenolona. Entonces, esto permite que no sea tan adictiva como otras drogas que ya vimos, como la cocaína y la heroína. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál de las tres intoxicaciones es la más inofensiva, entre comillas, es la intoxicación por marihuana. Ese THC es una sustancia que se produce, es el nombre científico, químico, por así decirlo, de marihuana, ¿ok? Bueno, para finalizar, acá les dejo esta pequeña reflexión. Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer. Ustedes que son jóvenes, les dejo este consejo. Siempre van a encontrar en el mundo, ¿verdad? No solamente fuera de la universidad, en una fiesta, en la misma familia. Tengan mucho cuidado, muchachos, por favor. Estas cosas solamente lo entorpecen, estas cosas solamente les quitan vida y no les va a permitir el desarrollo que ustedes quieren hacer. Así que esto es un consejo, ¿verdad? De manera personal para ustedes, que les tengo estima a todos mis estudiantes. Entonces, sin más que agregar, pues les agradezco mucho su atención. Cada jueves se les va a estar mandando, esta es una nueva orientación, cada jueves se les va a estar mandando su agenda de trabajo con sus puntitos acumulados. La próxima semana tenemos vacaciones, así de que ya no vamos a estar en contacto el otro jueves. Su tarea que se les va a asignar el día de mañana va a ser entregado hasta el jueves después de las vacaciones, ¿ok? Así de que tengan mucho cuidado, cuídense, por favor. Y esperemos dentro de 15 días pues las otras clases, ¿ok?